son muy posteriores e incompletas en relación con los testimonios que mejor definen el alma artística de China a través de su larga historia. Materiales como el jade, el bronce o la porcelana han perpetuado los matices más sutiles de la creación china, donde el material, la forma y el color conducen a un universo de significados de hondo alcance religioso-poético sin parangón posible en el arte occidental. El mundo infinito de las artes decorativas, que en China alcanza el grado de arte mayor, no excluye la gran escultura, que después del sorprendente y relativamente reciente hallazgo arqueológico de los guerreros de Xi'an, hace ineludible su mención. Nada hay semejante en toda la historia universal de la escultura a este conjunto de guerreros que llenan las fosas que preceden a unas perdidas tumbas túmulo en Xi'an. De las 3 fosas excavadas, una de ellas reúne un formidable séquito de 6.000 soldados que, como el resto, están hechas de barro cocido, repitiendo gestos y actitudes, pero individualizando sus rostros y expresiones, lo cual habla de unos habilísimos maestros y talleres que fueron capaces de semejante obra a finales del siglo III a.C., bajo el mismo emperador que terminó la primera Gran Muralla. En la pintura es donde probablemente se encuentran los pliegues más delicados e íntimos de la estética china, a los que contribuye de forma decisiva los textos y la propia caligrafía que la acompañan. Pero la pintura también llegó a independizarse de cualquier mensaje explícito, de todo efecto meramente decorativo, para ser solamente pintura, pintura en sí misma, pura expresión cromática sobre papel o seda, prestando especial atención a la naturaleza. Esta se manifiesta de modo original a través de unas vivencias inéditas del paisaje entre real, imaginario y construido, donde los diferentes planos, alturas y profundidad de la mirada del pintor distan mucho de la perspectiva racionalizada y geométrica vista en la pintura occidental. El espectador, subyugado por aquella forma de concebir el paisaje, se siente atraído, movido a la contemplación, a la reflexión, interiorizando así la relación entre el hombre y la naturaleza, que resume todo un modo de concebir la existencia. Se conoce con el nombre de Edad del Hierro a una etapa de la historia en la que este metal y sus aplicaciones representaron un progreso cierto sobre la anterior Edad de Piedra. Desde entonces la metalurgia fue mejorando las técnicas para la obtención del hierro a partir de los minerales que lo contienen, avanzando igualmente en su posterior manipulación, bien sea como hierro fundido o como hierro forjado. La fundición y la forja, siempre con el auxilio del fuego, permitieron hacer herramientas, armas o elementos de construcción. Pero no puede olvidarse que el hierro, más allá de su pragmática e inmediata utilidad, también conoció desde antiguo una consideración artística. De este modo, los llamados hierros artísticos representan un importante capítulo dentro de la historia del arte. La manera de trabajarlos en la forja sobre el yunque, donde la distinción entre artista y artesano se diluye al calor de la fragua, contribuye a dignificar aún más este oficio al que el mito clásico ya le otorgó una especial atención en la conocida historia de la fragua de Vulcano. Sus escenas, protagonizadas entonces por los cíclopes, se actualizan a diario en el interior de estos talleres, en los que el golpeteo de los mazos y el calor del fuego advierten de la naturaleza de este metal que se resiste a ser doblegado. En la fragua trabajan varios herreros atendiendo distintos encargos a la vez. Unos se dedican a perforar un barrote para hacer una reja cruzada. En un segundo plano, se ve el cegador trabajo de quien está soldando unas piezas, mientras cerca de nosotros asistimos a la preparación de una pletina con la que se dispone el forjador a trabajar el hierro para hacer las piezas de una reja al modo románico.
Prácticamente nada ha variado en el procedimiento desde aquella remota etapa medieval. Con el hierro al rojo claro, esto es, cuando ha alcanzado una temperatura aproximada de 900 grados, el herrero golpea con habilidad un extremo de la pletina sobre la tabla del yunque, curvando su cabeza e iniciando lo que se llama enrollado. Con el hierro aún caliente y por lo tanto dúctil, introduce la pletina en el ojo de una plantilla que permitirá darle la forma de voluta o roleo en espiral. La operación se repite con el otro extremo de la pletina para hacer un elemento simétrico, de tal modo que ya solo reste trabajar la parte intermedia a la que tratará de dar forma sobre la horquilla asegurada en el tornillo del banco de trabajo. Ello exige que el hierro coja de nuevo la temperatura necesaria para hacerlo obediente, por lo que su calentamiento en la fragua se hace imprescindible. Poco a poco se van haciendo los adornos menores y las correspondientes abrazaderas que servirán para enlazar las piezas entre sí y éstas con el armazón y marco general. Con una pletina al rojo sobre la estampa o plantilla que el forjador ha fijado sobre el agujero cuadrado del yunque, se pliega golpeándola hasta embutirla y conseguir la forma de U cuadrada que una vez enfriada se retirará con una tenaza plana para abrazar todos los hierros hasta entonces sueltos. Otros trabajos menos delicados, como el doblado en caliente de un barrote, van completando la labor preparatoria de la reja. Entretanto, para montar los diferentes elementos que acompañan a los roleos, es aconsejable hacer previamente una caja metálica que sirva de marco en la cual ir colocando por orden todos los hierros forjados anteriormente. En el centro del fondo de la plancha se ha previsto un hueco para poder plegar luego la abrazadera central por su parte posterior, de tal modo que al extraer estos motivos con forma de Cs contrapuestas, salgan como una unidad para incorporarse al bastidor general. Allí se sumará a otras formas análogas hasta tupir la reja y producir el bello efecto que muestran estos hierros artísticos del siglo XII. Para ofrecer otras facetas de la forja tradicional, imaginemos que nuestro taller ha recibido el encargo de una reja gótica para la capilla de una catedral en Castilla, donde tantos maestros rejeros dejaron lo mejor de su arte. En la reja, los barrotes incorporan formas acorazonadas que el herrero curva y contracurva sobre una plantilla fija en el yunque. Estos medios corazones se unen entre sí y al barrote correspondiente con soldadura autógena o arco eléctrico para ganar ahora tiempo y proseguir con otras tareas labradas al modo tradicional. Cada uno de los barrotes lleva una basa que le servirá de asiento sobre el marco de la reja. Con martillos destajadores, martillos formones y de degüello, así como con estampas y tajaderas que se fijan sobre el yunque, se realizan una serie de operaciones tanto en caliente como en frío que dan forma a la basa. Paulatinamente se va señalando, rebajando, cortando y estirando los perfiles, molduras y vástagos que, si bien pasan prácticamente desapercibidos en la obra terminada, son objeto del mayor cuidado por parte del maestro, siempre ayudado en esta labor por un ayudante. La ejecución de estas piezas por separado exige finalmente la soldadura, que esta vez se hará al modo antiguo, esto es, al fuego. Tras preparar las dos zonas de unión, lo que se llama cebar los extremos a unir, se calientan hasta que el hierro alcanza el color blanco, el punto máximo que puede alcanzar para ser forjado a unos 1400 grados. Inmediatamente y sobre el yunque se golpea una pieza sobre otra hasta hacerlas solidarias. Soldadas las basas y capiteles, las formas acorazonadas y los rombos abiertos, vemos la grata composición final en la que se ha buscado la simetría y el ritmo en la distribución de sus motivos. Restan otras muchas operaciones posibles al calor de la forja, como la de esta hoja enrollada sobre sí misma, que una vez labrada es repasada por el ayudante, eliminando la escoria, rebabas y asperezas producidas por la herramienta. Así como la operación del estirado disminuye la sección inicial de una pieza por el golpeteo que la alarga o estira,
hay otra tarea igualmente frecuente con la que se inician muchos trabajos y conocida con los nombres de recalcado, acortado o retacado. Consiste en dar mayor sección a la barra en su extremo para hacer a partir de aquí otro tipo de labor. En este caso, donde el material, la forma y el color conducen a un universo de significados de hondo alcance religioso-poético sin parangón posible en el arte occidental. El mundo infinito de las artes decorativas son muy posteriores e incompletas en relación con los testimonios que mejor definen el alma artística de China a través de su larga historia. Materiales como el jade, el bronce o la porcelana han perpetuado los matices más sutiles de la creación china, que en China alcanza el grado de arte mayor. No excluye la gran escultura, que después del sorprendente y relativamente reciente hallazgo arqueológico de los guerreros de Xi'an, hace ineludible su mención. Nada hay semejante en toda la historia universal de la escultura a este conjunto de guerreros que llenan las fosas que preceden a unas perdidas tumbas túmulo en Xi'an. De las 3 fosas excavadas, una de ellas reúne un formidable séquito de 6.000 soldados que, como el resto, están hechas de barro cocido, repitiendo gestos y actitudes, pero individualizando sus rostros y expresiones, lo cual habla de unos habilísimos maestros y talleres que fueron capaces de semejante